gente reunida, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, que sea el Señor el que dirija lo que puso en mi corazón para compartir, que ha sido un proceso que ha ido poniendo cuando estaba en la quietud de la enfermedad. Y hubo unos días en que mi organismo, mi cuerpo necesitaba quietud, no había acción. Estaba como en una sueñera, como en una dormidera donde pasaban muchas cosas por mi mente y el Señor hablaba, se comunicaba mediante su espíritu y eso me daba fortaleza a seguir a pesar de sentirme muy mal. Y entre esas cosas puso en orden muchas cosas que ni siquiera sabía que estaban desordenadas. Pero también puso un sentimiento, no podía leer la Biblia, la vista no me permitía, estaba con fiebre, estaba mal, no podía leer. Y adentro mío sentía, recordaba los versículos de la Biblia, ¿no? Que bueno, son muy malas para recordar exactamente y recordar la dirección, pero sí el concepto, y algunos hasta de memoria. Entonces era una manera de recorrer la palabra de Dios recordando esos versículos. Pero en medio de ese ejercicio hubo una reflexión, que es la que quiero compartir con ustedes. Siempre digo que cuando compartimos, predicamos, al primero que el Señor nos habla es al que predica o al que lo comparte, ¿no? Les invito a leer Santiago 1, del 16 al 18. No sé si está en pantalla. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. En su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Si me permite, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago nos habla de la palabra de verdad. Dios nos deja su verdad escrita y nos manifiesta su voluntad, sus promesas. Pero si las leemos así, es nada más que una promesa. Y el desafío de hoy que me gustaría compartir es hasta dónde nosotros le damos acción a eso que está escrito. El Señor pone en nosotros todos sus atributos y su esencia. Pone parte de Él, pone su espíritu, pone sus promesas. Pero nosotros, ¿le damos movimiento? Podemos leer 70 veces un versículo que nos promete paz, pero si no llevamos a la ejecución, al movimiento, a la práctica, las promesas de Dios, es una fe muerta.
podemos conocer al Señor, podemos entregarle nuestra vida, podemos conocer la Biblia de memoria, pero si no hacemos esa transición que es de lo plano a lo tridimensional, digamos, de lo inerte al movimiento, no vamos a experimentar las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no están hechas al azar, ni por si por ahí se cumplen o no. Las promesas de Dios están hechas para cumplirse. Pero se cumplen en la medida que nosotros depositamos en Él la fe. Y en esos días de quietud, yo podía recordar que Jesús decía, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero si yo no hacía ejercicio de que esa palabra escrita se volviera acción, no tenía sentido. Si leemos el Salmo 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En el Salmo 119, 130, también el salmista describe, la exposición de tus palabras nos da luz y nos da entendimiento al sencillo. Podríamos decir que su palabra nos muestra el camino alumbrado, el camino seguro hacia Jesucristo. Pero es un camino que lo tenemos que andar y que tenemos que darle acción, porque si no, no deja de ser un sendero al que vemos de lejos, al que lo contemplamos, al que lo repetimos, al que sabemos exactamente cada vueltita, pero no lo empezamos a andar y no le damos movimiento. Y la palabra de Dios es totalmente confiable. Esa es la plena seguridad que tenemos. Esa es la primera seguridad que tenemos. Que Dios existe, que Dios vino a la tierra, que Dios nos eligió, que Dios es amor, que Dios murió por nosotros. Hoy Lucas nos leía precioso Salmo 146, donde nos narraba todo lo que Jehová nos da y nos promete. Pero nos da y nos promete si nosotros lo recibimos y lo hacemos andar. Las promesas de Dios están, el cumplimiento está. No tenemos que tener duda, pero las hacemos andar, las hacemos tener movimiento, las llevamos a la práctica. ¿Saben lo que tengo acá? Es un libro lleno de recetas. Recetas que algunas parecen espectaculares. Algunas las sé de memoria, porque de tanto buscar, ya las sé de memoria. Pero nunca las hice. Entonces puede tener una foto que me muestre que está preciosa, los ingredientes que lleven los tengo, pero si yo no traspaso la receta a la acción de hacerla, de hornearla, nunca voy a saber cómo queda verdaderamente. Y la palabra de Dios es transferible, pero las vivencias son intransferibles. Tenemos que vivirlas. Cada uno ora a su manera y tiene su contacto con Dios a su manera.
Cada uno, el Señor se manifiesta de manera personal, porque Él es personal. Las promesas son para todos, pero el trato es personal. Y nos invita a cada uno a dar movimiento a su promesa en cada situación según como Él nos vaya mostrando. Si Jesús me promete que estará conmigo en mi vida hasta el último día, no tengo que darle lugar a la soledad. Yo sé que Jesús va a estar. Y en esa promesa me tengo que afirmar. Y tengo que darle vida, porque la palabra es palabra viva. Si leemos Santiago 1, del 22 al 25, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañarán ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro al espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si quieren la volvemos a leer otra vez. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, siempre decimos lo mismo. Dios ya nos dio la salvación. Es cuestión de descubrirla. Dios ya nos dio sus promesas. Es cuestión de ponerlas en práctica y hacernos de ellas y hacerlas valer y ponerlas en acción y transmitirlas en acción. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Creo que es un desafío cada día llevar a la acción lo que está escrito. Si la palabra de Dios la leemos simplemente y la sabemos de memoria, no deja de ser un libro precioso, como este recetario. Tiene cantidad de recetas preciosas. El desafío es llevarlas a la acción. Y es un desafío inmenso. Y creo que cada día el Señor nos invita a eso. Que Dios nos dé sabiduría para llevar a la acción su palabra, para creer con firmeza, para compartirla, pero con hechos, no repitiendo simplemente. Que nuestros ojos se desvelen, que nuestros ojos puedan ver el movimiento, no solo una letra. Gracias a Dios por sus promesas, gracias porque Él es fiel, gracias porque Él no es hombre para que mienta, ni se retracte, gracias porque lo que nos prometió está ahí, está en nosotros descubrirlo. Estamos viviendo momentos
de mucha dificultad, momentos de preocupación, momentos de grandes desafíos espirituales. Pero el Señor ya hizo la promesa. Démosle movimiento. Hagamos que la palabra sea viva. Hagamos que el Señor se mueva mediante nuestras manos, nuestra mente, nuestros pies. Y perdón por las veces, perdón al Señor, le pedimos por las veces que está en nosotros el movimiento y nos quedamos quietos. Les invito a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que me has dado para compartir lo que pusiste en mi mente, en mi corazón. Perdón si aquello que transmití no fue fiel. Te pido que tu palabra llegue a cada uno, Señor, con esperanza viva, con la certeza de que tú estás vivo, de que tú caminas al lado nuestro, Señor, cumpliendo cada una de las promesas que nos hiciste. No hay falla en eso, Señor, no hay imperfección, no hay duda. Tú lo hiciste la promesa y tú la cumples. Permítenos, Señor, que podamos verla y podemos actuar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Gracias.